Bueno, hola, hola, buenas noches, mis estimados participantes. Muy bien, bienvenidos. Por parte del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, pues les damos la cordial bienvenida al webinar del día de hoy sobre habilidades blandas para perfiles técnicos. Nuevamente pido mil disculpas, lamentablemente tuvimos un inconveniente en el link de conexión, pero vamos a grabar esta charla del día de hoy para publicarlo, pues, y podernos alimentar de conocimientos una vez más. Nuevamente la cordial bienvenida a nuestro ingeniero Alejandro Morbidoni, pues nos acompaña desde Argentina el día de hoy para podernos dar a conocer unos nuevos temas que son de mucho interés. Él es un ingeniero que aplicó toda su energía al ámbito comercial con un éxito rotundo durante más de 20 años en diversos países de Latinoamérica. Es un emprendedor inquieto, generando ideas permanentemente. Encontró su pasión en el coaching y actualmente brinda capacitaciones para compartir esta innumerable experiencia con cada uno de nosotros y a nivel eh, en el ámbito que prácticamente nosotros nos encontramos. Y actualmente él es fundador de Ego Coaches y se desempeña como facilitador y consultor para empresas en toda nuestra región, ¿no? Mi estimado Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nuevamente el Colegio de Ingenieros te da la apertura para que tú puedas compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias. ¿Ah? Raúl, bueno, muchísimas gracias. La verdad que es para grabar esa introducción muy elocuente. De hecho, si tengo que detectar una habilidad tuya de las blandas, es esa, la elocuencia, el protocolo, y la verdad que no todo el mundo lo tiene. Te felicito, excelente, me encantó. Muchas Y bueno, gracias. sí, por mi parte, agradecerles a ustedes el tiempo que se toman para compartirlo conmigo. Como dijo Raúl, yo soy ingeniero en electrónica y electricidad. Sin embargo, volqué toda mi experiencia desde aquel año 2000 que me recibí en ámbitos comerciales. Eso me llevó bueno, a tener la oportunidad de compartir con muchas culturas. Estuve viviendo en Puerto Rico, en Costa Rica, en Panamá, en España y bueno, lógicamente también en Argentina. Y en mi trabajo tuve que desarrollar estas habilidades blandas que se denominan ahora para poder desarrollar mis equipos comerciales, promover el trabajo del equipo, liderazgo. Y bueno, y en el ámbito de las ventas hay otras habilidades más que se desarrollan que bueno, vamos a compartir un poquito hoy. La idea de este webinar es hacer una pequeña introducción a qué son esto que se denominan habilidades blandas, ¿no? Eh, Dar un pantallazo de en qué nos pueden beneficiar, empezar a introducirnos en estas habilidades blandas y empezar a desarrollarlas un poco más. Naturalmente muchos ya tenemos algunas de ellas y otras más las tenemos que desarrollar. Así que bueno, también considerando que estamos un poquito más cortos de tiempo por esta demora, vamos a empezar. Les cuento nada más, un poco por si llega a haber alguna pequeña interrupción en algún momento, que bueno, por todo este tema de pandemia, actualmente estoy transmitiendo desde una habitación en un hospital, porque estoy, bueno, cuidando a un paciente con un posible COVID, pero ingresamos el jueves al hospital por un control y desde el jueves pasado estoy sin poder salir del hospital. Así que bueno, haremos lo mejor posible. Bueno, a ver si comparto ya la presentación y arrancamos. ¿Se ve bien, Raúl? Eh, excelente, excelentemente bien. Perfecto, perfecto. Cualquier duda, si quieren, nos la van anotando y hacemos después un ping-pong de preguntas y respuestas al final. O bien, después también, si quieren, me pueden consultar por mail, quedará mi contacto, así como gusten. Eh, Igual si hay algo que consideran que no están entendiendo en el momento, le avisan ahí, levantan la manito para que Raúl les habilite el micrófono y lo podamos desarrollar. Bien, arranquemos. Bien, vamos primero a diferenciar esto, qué son las habilidades duras y qué son las habilidades blandas. En principio, las habilidades duras
son todos esos conocimientos que adquirimos en el ámbito que nosotros estudiamos. Por ejemplo, cuando yo estudio electricidad y empiezo a ver circuitos o caídas de tensión en los cables, fórmulas para calcular amperaje, corriente, todo, yo empiezo a tener habilidades que se denominan duras, son propias del estudio al que yo me dedico. Y sirven para desempeñarme en ese ámbito específico, ¿no? O sea, se adquieren por el conocimiento del estudio en el ámbito específico, y sobre todo cuando son carreras que llevan mucho hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, medicina, tengo un estudio muy particular, cosas muy específicas, ingenierías, electricidad, higiene y seguridad, son todos temas técnicos. Cuando hablamos de habilidades blandas, son habilidades que complementan a las habilidades duras, pero son aquellas que en muchos casos son adquiridas naturalmente, porque, por ejemplo, como decíamos ahí, Raúl tiene esa facilidad, esa elocuencia para hablar, y en muchos casos hay personas que no son tan extrovertidas, les cuesta hablar un poco, les cuesta comunicarse y desempeñarse un poco más a nivel social, ¿sí? Y eso no quiere decir que sean malos profesionales. Si yo imagino un bioquímico, por ejemplo, puede ser un excelente profesional en el laboratorio, estar aplicando toda su profesión, sus conocimientos y sacar nuevas fórmulas y ser excelente, pero resulta que sale de ahí y le cuesta relacionarse con la sociedad, o incluso le puede hasta costar relacionarse con sus propios compañeros de trabajo, ¿no? Entonces son cosas que afectan al desempeño del trabajo. Y no solo en el trabajo, sino también a nivel social. Esas habilidades, por mencionar algunas de las habilidades blandas, que lógicamente yo apunto más a aplicarlo en el trabajo, ¿no? Es la capacidad de resolución de problemas, se considera una habilidad blanda, la creatividad, ¿sí? El aporte de nuevas ideas al trabajo, la comunicación, ¿sí? Comunicación no es solamente un mensaje que emito y alguien que lo recibe, no es específicamente eso, ya lo vamos a ver. La empatía, ¿sí? El hecho de poder hacer un sincronismo con la otra persona para poder tener una llegada, para poder tener una comunicación y una introspección con la otra persona un poco más de cerca. La gestión del tiempo, ¿sí? La organización del tiempo, la organización del trabajo también es una habilidad que se considera blanda. Lógicamente también el trabajo del equipo y el liderazgo, la adaptación al cambio, inteligencia emocional y proactividad, ¿no? Eso para que tengan una idea de qué es lo que se engloba dentro de habilidades blandas. Hay más, pero en general estas son las que más se están viendo ahora en el ámbito de las empresas, y que cada vez le dan más importancia porque tienen un peso cada vez más relevante. También vamos a ver por qué sucede eso. Hay un estudio que hizo Harvard. Está bien que hay que ver un poquito, analizar un poco más cuál es el contexto del estudio, pero en el cual se determinó en varias empresas que el 80% de los logros no está determinado por la habilidad dura, sino por la blanda. Solo el 20% depende de la dura. Ejemplos que habían de esto. Yo les comenté del bioquímico recién, ¿no es cierto? Yo puedo ser un excelente bioquímico y, por ejemplo, desarrollo la fórmula para la vacuna COVID, ¿no? Y si yo no tengo también ciertas habilidades de, por ejemplo, de comunicación, ¿sí? Para dar a conocer mi hallazgo, muchas veces hay ciertos logros que quedan ocultos por no saberlos comunicar, ¿sí? Eh, Me voy más atrás. Si Einstein descubrió la ley de la relatividad, si él no tuviese tenido ciertas habilidades de comunicación, quizás hubiesen pasado desapercibidas, o bien otro se hubiese llevado el mérito, ¿sí? Muchas veces ven en las empresas gente que genera ciertas ideas y algún pícaro, ¿sí? Escucha la idea y resulta que se lleva los honores de la otra persona. ¿Por qué? Porque quizás la persona que tuvo la idea era un poco más tímida y el otro fue más extrovertido, más cara dura, y lamentablemente sacó ventaja de esa situación. No es nada honorable lo que hizo, pero a lo que voy es que si la persona que tuvo la idea hubiese tenido cierta habilidad de comunicación, quizás hubiese sido más sencillo
llegar a un logro. ¿Por qué tienen tanta importancia? Resulta que esto es un estudio que salió de las neurociencias y coincide con ese 80%, y es que el 80% de las decisiones que tomamos como seres humanos son emocionales. Cualquier cosa, ¿eh? Desde comprar un auto, un bolso, a decidir de qué color pinto algo, o en general el 80% de las decisiones que tomamos tienen una importante carga emocional. Eh, Lógicamente hoy no vamos a ver todas las habilidades blandas, pero sí me voy a explayar en dos o tres que se consideran de las más importantes. Vamos a tomar un caso, por ejemplo, un médico, ¿sí? Un médico tiene 6 años de estudio y un montón de años más que están haciendo la internación, o sea, las pasantías estas que hacen en los hospitales, y desarrollan muchas habilidades para detectar ciertos síntomas en pacientes y con eso dar un diagnóstico. Ahora, si pensamos un poco, vamos a ver acá, ¿cómo sería? ¿Sí? ¿Cómo sería un médico con muy buenas habilidades duras? O sea, conoce muy bien lo que tiene que hacer como profesional en detectar, por ejemplo, una neumonía, detectar un catarro, detectar, no sé, cualquier enfermedad, pero que tiene pocas habilidades blandas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes van al médico y dicen, doctor, me duele el pecho. Los revisa y les dice, tómese esto. Y no les dice más nada. A ver, ¿hizo bien el trabajo o no? Probablemente haya hecho un muy buen diagnóstico porque se lo reconoce como un excelente profesional, pero el hecho de quizás no darles información a ustedes, de no tratarlos de una forma más abierta, a ustedes les queda una mala sensación de ese profesional. ¿Por qué? Porque en realidad se van a tomar algo y no saben ni siquiera para qué es, porque no les dio la información. Y se encuentran muchos médicos así. Hay muchos médicos que tienen buena reputación, ¿no? Pero al momento de tratar con ellos, no, uno no se siente totalmente satisfecho porque hay poca información y uno espera más, ¿sí? La expectativa de uno era encontrar algo más, quizás humano, con más información, que me despejara más dudas porque yo me sentía mal. O también hay otro caso, es un excelente profesional, pero súper desorganizado con su gestión del tiempo, y me citó a mí a las 2 de la tarde y me terminó atendiendo a las 4. Entonces, por más que sea un excelente profesional en su área, en su habilidad dura, yo seguramente me cuestione volver a ver a ese profesional por el otro tema, por las habilidades blandas. También está el otro caso, aquellos que tienen muchas habilidades blandas, pero pocas habilidades duras. Hay muchos médicos que saben venderse muy bien, que saben conquistar a la gente a través del trato, ¿sí? Los tratan muy bien, decoran excelente la recepción y ponen un televisor para que no se aburran cuando están ahí, pero al momento del diagnóstico, dan diagnósticos que no son tan certeros, que te hacen volver después porque no resultó la medicación que te daba, ¿no? Entonces, hay de los dos tipos de profesionales. También, lógicamente, están los profesionales que tienen los dos. Tienen habilidades duras porque son excelentes en lo que estudiaron, en lo que se desarrollaron, y aparte de eso han desarrollado habilidades blandas que los posiciona de otra manera. Para ver un ejemplo un poco más cercano a la actividad de muchos técnicos, ¿sí? Hablando del colegio de ingenieros, si vemos, por ejemplo, un electricista, ¿qué pasaría un electricista que sepa muy bien el trabajo que tiene que hacer, pero pocas habilidades blandas? Yo me imagino a alguien que, no sé, en casa saltó una termomagnética, o saltó un disyuntor, le decimos acá, un diferencial, y llamo al técnico. Y viene la persona, revisa, no me dice nada, arregla las cosas, por ejemplo, y se va. Está bien, sí, le pago porque arregló lo que tenía que arreglar, se fue, pero distinto es
Si viene otra persona y me saluda con un buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Le puedo ayudar? Si esa persona también me da confianza para que ingrese a mi casa y yo me siento segura, ¿sí? Porque eso también es parte de una habilidad blanda, generar confianza. Y que encima de eso me recomiende, por ejemplo, mire señora, para que no le vuelva a pasar esto, usted tiene que tener esta precaución, ¿no? Va a tener que cambiar la sección del cable desde el tablero hasta la cocina porque ha enchufado tantas cosas que el consumo ahora es mayor y eso le puede provocar un recalentamiento en los cables y que se le incendie la cocina. ¿Mm? O sea, se da otro tipo de información, se atiende distinto a la persona. ¿Mm? Entonces, las habilidades blandas tienen un impacto muy fuerte en el desempeño de nuestras actividades. ¿Mm? También podríamos hablar con esas similitudes, como les dice recién con el médico, alguien que tenga mucha habilidad blanda, y también pasa muchísimo, es electricista que llega, hola señora, ¿cómo le va? ¿Qué le pasó? Mire. Y resulta que tenías que levantar nada más la térmica y quizás ver un pequeño cortocircuito, y después le dijo a la señora, no señora, mire, lo que pasa es que usted se le va a romper todo, porque ya estos cables están viejos y que no sé qué, allá, y engaña a la gente, le mete miedo a la gente y las personas por ese temor hacen más gastos y bueno, y les queda también un poco de desconfianza, no saben qué pasó, pero utilizan esas habilidades blandas o quizás arreglan las cosas a medias y después vuelven, lo mismo que ese médico que les comentaba, ¿no? Y pasa eso. Lógicamente, los que más éxito tienen después son aquellos que tienen sus habilidades técnicas bien desarrolladas, pero aparte tienen ciertas habilidades blandas para poder conquistar al cliente, fidelizar al cliente, que después eso resulta en que te recomienden, te den referencias a otras personas, y bueno, vayan creciendo de esa manera. Otros casos, como para ver, es no tanto ya en un ámbito determinado, sino en una posición determinada. Imagínense lo que son las habilidades duras y las habilidades blandas en el trabajo en equipo, ¿sí? ¿Cómo sería tener un compañero o cómo seré yo trabajando en equipo con mis pares? O sea, soy un excelente técnico, confían en mí para ir a hacer, por ejemplo, un empalme de un cable de media tensión, pero resulta que todos se juntan los fines de semana y a mí no me llaman nunca. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Y eso genera un roce en el grupo, ¿no? Que al principio quizás no pase nada, pero con el tiempo va a generar una discordia y yo me voy a sentir disconforme, ¿no? Es decir, se juntan ellos, nunca me llaman, pero claro, cuando tienen que resolver este tema que yo lo hago bien, ahí sí estoy. ¿Mm? Esas cosas pasan mucho en el tema del trabajo en equipo y cuando hablamos de trabajo en equipo, las habilidades sociales cuentan mucho porque se trata de confianza, se trata de compañerismo, se trata de tener, o de tener objetivos comunes para empujar todos para el mismo lado. Y cuando se generan estas cosas, lamentablemente no, hay algunas fuerzas que se dispersan hacia otros lados. Lo mismo aquellos que, que, como les decía recién, aquellas personas que son súper simpáticas, son, como decimos acá, son compradoras, porque tienen un carisma que las hace conversar con todo el mundo y se llevan bien con todos, pero resulta que a la hora de trabajar se queda tomando el cafecito a la par, viendo cómo los demás trabajan. O sea, ¿qué hago yo con la simpatía en el trabajo en equipo? Está bien, riámonos todos, después cuando tomemos una cerveza fuera del trabajo, pero mientras todos tenemos que trabajar. No es justo que unos sí y otros no, o que unos más y unos menos. ¿Mm? Entonces, estos temas también son para tener en cuenta cuando nos desempeñamos en grupos de trabajo, y está bueno detectarlos y está bueno conversarlos, ¿eh? Ya sea a nivel de pares o a nivel de líderes, que es el otro personaje que vamos a ver ahora, para poder generar un entorno de trabajo que sea ameno para todos, ¿sí? En el caso de los líderes, ¿sí? Aquella persona que lleva adelante el equipo, también podemos encontrar las tres tipos de personalidades, eh, que lamentablemente acá se diferencia mucho ahora el tema de jefe o líder.
¿sí? Em, yo creo que tendría que ser una componente de gerente y líder. Gerente, ¿por qué? Gerente porque tiene que cumplir con los objetivos que pide la empresa. Y para cumplir con los objetivos que tiene la empresa, tiene que hacer ciertas tareas sí o sí. Eh, y por el otro lado, tiene que gestionar el equipo, tiene que preocuparse por el equipo, desarrollarlo, mantener un buen clima de trabajo, hacer que todos trabajen para el mismo lado. Pero hay momentos en que uno tiene que ser estricto y ponerse en el rol de gerente para que las cosas pasen. Se llama liderazgo situacional. El liderazgo situacional es el cual en la situación en que estamos adaptamos el rol el tipo de liderazgo. Si estamos en una situación en la cual estamos más relajados, no tenemos que cumplir con ningún objetivo cercano, ¿sí? Podemos trabajar de otra manera, generar ideas, hacer más reuniones de grupo para ver cómo podemos mejorar ciertos procesos. Ahora, cuando hay que cumplir con una tarea y se acerca la fecha límite, nada de reuniones, nada de jajá ni jiji, acá estamos todos trabajando y hay que cumplir con lo que hay que cumplir. Y en eso el líder tiene que hacer valer su autoridad, no por la fuerza, sino con el ejemplo, ¿no? Pero tiene que hacer valer su posición para que las cosas pasen, porque si no, se relaja mucho el grupo y se dilatan los tiempos y no se cumplen con los tiempos de entrega de proyectos o cerrar cuotas de venta o no sé, también se adapta a distintos ámbitos. Lo cierto es que los líderes tienen que tener de las dos habilidades, ¿sí? Tienen que, por un lado, tener mucho conocimiento del ámbito donde se desempeñan, tienen que saber poner bien los límites de la cancha, ¿sí? Y también tienen que generar un ambiente de trabajo en el cual la gente pueda expresarse, pueda sentirse cómoda y propiciar que cada uno se desarrolle y exprese el potencial que tiene cada uno, porque no todos los jugadores son iguales. Hay mediocampistas, hay defensores, hay delanteros, y cada uno tiene su función, es parte del equipo y es parte fundamental del equipo. Para eso está el líder, para detectar y desarrollar. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, sí, muy bien, excelente. Bien. Ok, genial. Sigamos. Un tema de estas habilidades blandas es la gran denominada empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la habilidad de poder sincronizar con el prójimo, ¿sí? Es poder escuchar sin juzgar, ¿sí? Es poder prestar la oreja, decir, bueno, ¿cómo te sentís? Ponerse a servicio del otro. Eso es generar empatía. Y esto, para cualquier tipo de relación donde nos movemos, ámbito de trabajo, lo que sea, es fundamental, porque en general son pocos los trabajos ahora en los cuales nos desempeñamos solos, ¿sí? Siempre estamos en contacto, incluso si no es con los compañeros de trabajo, va a ser con clientes. ¿Mm? En general yo les digo, yo a nivel trabajo mío estoy solo, tengo un par de colaboradores conmigo, pero siempre está el otro punto en el cual yo me tengo que empezar a relacionar con los clientes. Y si yo no tengo esta habilidad, esta empatía o no la desarrollo, voy a estar siempre como con una barrera en el frente que me va a impedir llegar y entender bien qué es lo que quiere la otra persona. ¿Mm? ¿Por qué? Porque voy a estar siempre mirando las cosas desde mi lugar, desde mi propio juicio, y voy a estar juzgando lo que dicen, voy a estar criticando, voy a estar siempre poniendo un pero en la relación. Cuando hay una empatía, yo me abro, hay apertura, yo me abro, yo escucho, yo trato de entender el punto de vista del otro, por más que sea distinto al mío, ¿sí? En vez de estar peleando en por qué pensás eso, no, contame, a ver cuál es el motivo por qué ves las cosas de esa manera. ¿Para qué? Para que con la visión del otro yo pueda nutrir la mía propia, porque quizás él ve cosas que yo no me he dado cuenta. Y si yo me cierro a mi propio juicio, a mi propio punto de vista, estoy perdiendo la oportunidad de aprender cosas nuevas. Incluso entre los dos puede salir algo mucho mejor. El tema de la escucha es fundamental. Hay un dicho de que por algo Dios nos creó con dos oídos y una sola boca. ¿Sí? Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. En ventas eso es fundamental. Pero la escucha no es nada más decir, bueno, a ver, la persona dijo bla y yo escuché bla. No, o sea, ¿qué hay detrás de eso?
cómo estaba la persona, en qué contexto lo dijo, en qué momento lo dijo, cómo se sentía en el momento que lo dijo. O sea, podemos detectar cómo fue la corporalidad de él para ver, si, por ejemplo, ¿cómo estás? Bien. O sea, ¿me creen? No. Bueno, hay que detectar esos detalles. O sea, cuando estoy bien, digo, no, sí, estoy bien. Pero muchas veces estamos acostumbrados a decir, sí, es bien. Y ya uno ya lo dice porque ya está, porque estoy acostumbrado a decir estoy bien. Pero hay que empezar a preocuparse un poquito más cuando yo tengo una relación con alguien, ya sea con alguien del trabajo, o un cliente, o un amigo, o un familiar, empezar a entender un poquito más qué es lo que quieren decir, no con las palabras, sino con el resto de la comunicación, que vamos a ver un poquito ahora. ¿Bien? Eso es empatía. Entrando en el tema de la comunicación, es una de las habilidades que yo considero más importantes. Hay una pequeña definición bueno, que armé con aquellas definiciones que me gustaban, que no, que me parecía que estaban completas y no, bueno, armé esta, ¿no? Que es la capacidad de emitir un mensaje de manera que sea recibido e interpretado de manera correcta por el receptor. Ahora, hay trampa en esta definición, porque ¿qué significa de manera correcta? Correcto, en realidad es un juicio, porque lo que me parece correcto a mí, posiblemente a Raúl no le parezca correcto. Son juicios, son cosas que parten del punto de vista de uno. La idea con ese correcto es que si yo quiero comunicar un mensaje X, si yo quiero comunicar ahora a ustedes, por ejemplo, que entiendan qué es comunicación, tengo que partir con un objetivo. ¿Está? Y yo tengo que asegurarme, después de que hice la comunicación, que emití mi mensaje, tengo que asegurarme que ustedes recibieron lo que yo quería explicar, decir. Y para eso hay ciertas técnicas. Antes que nada, vamos a ver, respecto a la comunicación, cuál es la estructura que tiene la comunicación. Esto, si hay muchos técnicos del colegio, van a ver que en algún momento vieron este modelo, que era la estructura de la comunicación, es donde hay un emisor, hay un canal por donde se transmite el mensaje y después hay un receptor. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un emisor de frecuencia modulada, el canal por donde se propaga el mensaje es el aire y llega después un receptor que me transforma la frecuencia modulada en sonido de nuevo en el receptor. ¿Correcto? Por otro lado, puedo decir, el emisor es Alejandro en este momento, el canal es Zoom, ¿sí? La tecnología, la computadora, y el receptor soy yo que estoy del otro lado. ¿Sí? Esa es una estructura muy básica. Pero dentro de esta estructura hay un tema que es fundamental, que es un poco lo que les decía recién. Por un lado estoy yo, que digo lo que quiero decir. ¿Sí? En el medio está el canal donde va mi mensaje y por el lado donde están ustedes escuchan lo que quieren escuchar. ¿Está? Porque, por ejemplo, ¿qué certeza tengo yo ahora de que están ahí? A Raúl porque lo veo, hay otros que no sé si están escuchando, no están. Entonces, en el tema de la comunicación, si yo quiero ser objetivo, ¿qué pasa? ¿Cómo me aseguro yo que lo que yo quiero decir sea captado por el receptor y sea entendido de la misma manera de que yo lo emití? ¿Sí? Es todo un tema, porque en eso hay individuos, hay personas, y las personas tienen experiencias, tienen entornos, contextos de cosas que pasan que hacen que no siempre sea el ideal. Y encima tenemos distintos canales, porque yo me puedo comunicar y decir lo que quiero decir a través de Zoom, a través de hablar personalmente con la gente, a través de un correo electrónico o a través de WhatsApp, de un chat. Son todos canales. Y todos esos canales tienen pros y contras. Por ejemplo, cuando yo chateo, y se da ese problema millones de veces, ¿qué pasa? Yo escribo palabras, pero ¿y dónde está el gesto de la persona? ¿Cuál era el tono de voz que tenía al decirme eso? Muchas veces se malinterpretan un montón de cosas porque falta eso, falta información en el mensaje. ¿Mm? Y eso depende del canal que usamos. Y no solo depende del canal, sino también depende de cómo escuchamos el mensaje nosotros. Un estudio que se realizó ya también hace mucho tiempo, a mí me gusta dar ciertos parámetros, indica que
el 58% de la comunicación se logra a través del lenguaje no verbal. En este caso, ¿qué significa? Significa que las expresiones que estoy usando yo, cómo me estoy moviendo, eso determina más el mensaje que lo que estoy diciendo con mis palabras. Es increíble, pero es así. Uno puede estar en una conferencia y si los gestos no acompañan lo que está diciendo, la gente no lo recibe. Porque no genera expectativa, porque aburre, porque no va con lo que dice. Las cosas tienen un tono. Si estoy hablando por ejemplo, un accidente y voy a gritar peligro, yo no puedo decir peligro. No, es peligro. O sea, pasa algo. Uno tiene que ser consecuente con las palabras, con el tono y los gestos que utiliza. ¿Sí? Ese es el 58%. Después hay un 35% es el tono de voz, el volumen que utilizo. Y el 7% de la comunicación son las palabras. Yo lo cuestioné esto varias veces, pero lamentablemente es así. O sea, no es solo lo que decimos, es cómo lo decimos y cómo nos movemos, cómo gestualizamos nosotros cuando decimos las cosas. Por eso, cuando pasamos mensajes por chat, no sé con cómo me lo dijo, no sé si estaba enojado, no sé si estaba contento, no sé si era un chiste, si era un doble sentido, y nos enojamos y nos da desconfianza. ¿Por qué? Porque nos falta mucha información de ese mensaje. Y lo mismo del contexto, o sea, cuando yo estoy comunicando, resulta que la persona que está detrás de la computadora está atenta a la pantalla, genial, recibe el mensaje. Pero si está con los chicos dando vuelta ahí alrededor y no puede prestar atención, por más esfuerzo que haga, no va a recibir nada. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto a la hora de comunicarse. Y siempre tener objetivo en mente, o sea, ¿qué es lo que quiero comunicar? Porque cuando yo hago un desarrollo de una comunicación consciente, por ejemplo, voy a escribir un correo electrónico y tengo un objetivo de lo que quiero lograr, entonces puedo redactar con la intención de generar ese resultado, no solo comunicar algo. ¿Mm? Es distinta la comunicación. Algo que puede ayudar muchísimo cuando están hablando en temas de comunicación, sobre todo en el trabajo, en las relaciones de pareja también, esto ayuda mucho, son los estándares de comunicación. ¿Qué significa un estándar de comunicación? Por ejemplo, digo, Raúl, necesito que para el lunes me tengas el informe completo como a mí me gusta. Sí, sí, señor, me dice como si fuera yo su jefe. El lunes le traigo un informe. Raúl el lunes me entrega un informe que para él se pasó el fin de semana trabajando y cuando yo lo recibo, no, ¿qué es esto? Esto es una porquería, esto es lo que no, yo no lo pedí así. ¿Cómo? Pero usted me dijo que quería el informe. Sí, pero yo no lo quería así. ¿Por qué? Porque yo lo quería en formato A4, con letra Arial, quería que tenga sangría, quería que tenga los gráficos de esta manera, quería que me lo entreguen. O sea, es distinta la comunicación. Cuando yo me voy a comunicar y yo hago un pedido, una solicitud de algo, tengo que poner cuáles son los estándares cuáles son las condiciones de satisfacción. Entonces, cuando a mí me piden un informe, Alejandro, necesito para el informe el lunes. Perfecto. ¿Cómo lo necesita? ¿A qué hora lo necesita? ¿Sí? ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo en cuáles son esos estándares y que después no aparezcan estas sorpresas. Porque es muy típico. Es muy típico que te pidan cosas y no, esto no es lo que yo pedí. ¿Cómo que no lo pido? No, quiero un informe de ventas de los últimos 3 meses. Yo, perfecto, saco una historia, acá están los informes de venta de los últimos 3 meses. No, pero yo lo quería por categorías. Porque quiero saber qué se vendió, pero por cada mes, pero de cada cosa. No, pero usted no me dijo eso, no, pero y empiezan los problemas de comunicación. Entonces, se tienen que establecer estándares de comunicación. Cuando alguien hace una solicitud de algo, es muy bueno que dé esos estándares para evitar problemas después. Y cuando a uno le piden algo, si no le dan esos estándares, está bueno que ustedes soliciten cuáles son las condiciones de satisfacción de esa solicitud. ¿Mm? Bien, vamos bien. Yo Correcto. tengo a Raúl, sos mi fan número 1. ¿Eh? Además están todos dormidos, no importa. Yo los quiero igual.
Vamos, Vamos. mis estimados participantes, ¿tienen alguna duda, por favor, alguna pregunta? Interactuemos un poquito, ¿les parece? ¿Sí? ¿Están por ahí? ¿No? Bueno, Al continuemos. menos digan si están vivos, por favor. A ver, mis estimados participantes, número 1, si es que les gusta la charla, número 2, pues no, estoy ahí indeciso. A ver, utilicemos el chat, por Cambien, favor. A ver, ¿qué les claro, parece? Sí, cambien sí al estamos, dice. comunicador. Dice, número 2, número 3, cambien al comunicador. También, a ver, vamos. Vamos. Número 1, sí me gusta la charla. Número 2, no tengo preguntas. Número 3, cambiemos de moderador. Excelente. Ok. Hay ciertas cosas que pasan que son errores comunes en la comunicación, ¿no? Que se dan también. Somos humanos y estamos mal acostumbrados en el tema de la comunicación. Uno de esos errores es la expectabilidad, ¿sí? Que va un poco de la mano con el estándar de comunicación que les decía yo. Resulta que yo le encargo a Raúl el informe y yo espero que lo haga de cierta manera. Pero cuando él va a hacer la tarea, él la va a hacer a su manera. Y él hace la tarea, pero resulta que no está bajo las condiciones que yo quería. Eso es un error de comunicación que se llama expectabilidad, ¿sí? Yo espero algo de una persona y no lo comunico. Entonces, estoy pidiendo cosas sin dar los estándares necesarios. Otro error es la proyección. ¿Qué significa? La proyección es cuando yo, por ejemplo, asumo que cuando solicito algo, alguien lo va a hacer porque creo que es igual que yo. O sea, como yo ya digo, no sé, a ver, para situarme un ejemplo que vale la pena. Ahí está. Van a decir, por favor, mira, necesito, Raúl, que vayas y encintes todos los cables que quedaron pelados en la casa, en esta obra que estamos haciendo. Raúl va y encinta todo. Yo creo, asumo, que lo va a hacer de la manera que yo lo hago. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado y pienso que es así, y es la única manera que se hace. Es como, pero si los cables se encintan así. Y no, resulta que Raúl se había visto un tutorial y encintó los cables de otra manera. Y cuando llegué, digo, ¿esto qué es? ¿No? ¿Por qué está hecho así? No, esto no se hace así. O sea, yo proyecto mi forma de ser en las cosas que hago y pretendo que los demás lo hagan igual que yo. Esto pasa mucho y afecta mucho cuando la persona que tienen encima, o sea, el líder que está por encima, no es líder y es jefe. ¿Por qué? Porque cuando no se hacen las cosas como él dice, impone su autoridad. ¿Está? Y él no puede aceptar que haya otra forma de que se hagan las cosas. Y eso es proyectar lo que yo hago en otros. Otro error que hay en la comunicación es la estereotipación. ¿Qué significa eso? Es cuando yo, por ejemplo, agarro un elemento de la persona y ya por eso le genero un catálogo a la persona. Por ejemplo, llegó tarde y como Raúl llegó tarde, Raúl, te agarro de ejemplo para todo. Vamos a cambiar. Augusta. Como Augusta llegó tarde, ¿sí? Resulta que ahora Augusta es una perezosa. ¿Sí? ¿Y por qué? Y porque llega tarde. Pero no es que capaz que llegó tarde un par de veces porque tiene un problema en particular, pero ya como la vi llegar tarde y como me gusta poner títulos y ya es perezosa. Y le empiezan a hacer toda una idea a esa situación que se convierte después en el efecto halo. Se cataloga a la persona, ¿sí? De una manera, por un acto, y ya se la engloba en que ella es perezosa para todo. ¿Sí? Como llega tarde, no, seguro no va a entregar tampoco los informes a tiempo porque es revaga, ¿sí? Es re perezosa. ¿Se entiende? Esos son todos problemas que cometemos en la comunicación. ¿Por qué? Porque emitimos juicios. Nosotros permanentemente estamos emitiendo juicios y todos los juicios parten desde nuestro punto de vista, desde nuestro ser, desde nosotros. ¿Mm? Y esos juicios vienen de la mano de toda nuestra historia personal que está desde acá para atrás. Quizás estamos emitiendo juicios, ¿por qué? Porque copiamos a un jefe anterior que era malo con nosotros, entonces ahora cuando nosotros estamos allá arriba vamos a ser igual, ¿está? Y lo vamos a restar a todo, lo vamos a descargar con todo lo que tenemos por debajo. ¿Por qué? Porque aprendimos mal, ¿está? Esas cosas suelen pasar. Lo que hay que hacer es aprender a decir, ¿qué queremos lograr?
O sea, ¿qué quiero lograr yo cuando me comunico? Yo como líder, ¿qué quiero? Quiero que se entienda lo que digo y aparte quiero que encuentren en mí, en la comunicación, cuando yo hablo, quiero que encuentren un sujeto de confianza, al cual que si pasa algo van a venir y me lo van a comentar, no me lo van a ocultar, en el cual que si tienen algún inconveniente que se acerquen porque yo les puedo dar una mano. Yo lo que quiero es que mi equipo esté cada vez mejor, que se sienta cómodo para que sea más productivo. ¿Sí? Entonces, es eso. Cuando uno se va a comunicar, hay que tener en cuenta cuál es el objetivo, ¿sí? Para desarrollar a partir de ahí la comunicación. Excelente. Mi estimado Sí, Alejandro, Javier Mosquera sí, nos pregunta, sí. ¿cómo podemos desarrollar estas habilidades? ¿Un curso, un coach? ¿Cuál es el mejor camino? El mejor camino, la respuesta, eso es un juicio. O sea, quizás mi mejor camino no sea el mejor camino para vos. Eh, ahí están los dos. Hay cursos de comunicación eficaz, hay libros de comunicación eficaz o hay coaching de comunicación. O sea, hay mucha oferta en el mercado de formas de desarrollar la habilidad de comunicación. El tema es con qué se siente uno más cómodo. ¿Mm? Eso parte mucho de la experiencia personal. Eh, hay, hay una cuestión de experiencia, así que todo lo que es un curso personalizado y a medida para la persona, lógicamente es más efectivo porque se va tratando todo puntualmente. O sea, se enfoca únicamente en tu persona. Si haces un coaching de comunicación, se va a enfocar únicamente en vos y se va a adaptar exclusivamente a vos. Lógicamente, una formación de esa índole lleva más tiempo y tiene otros costos. ¿Por qué? Porque el coach se dedica únicamente a vos. Si tomas una formación, por ejemplo, en línea o presencial en Ecuador, que te den comunicación, también te va a servir. Nada más que va a ser adaptado para un nivel general y a partir de ahí vos tendrás que ir tomando ciertas herramientas, ir aplicándolas solo hasta que te resulten y ir evacuando consultas con el profesor, por ejemplo. Si tomas un curso online de comunicación, vas a adquirir las herramientas y después vas a tener que empezar a hacer prueba y error de campo para ver qué es lo que te va resultando. Entonces, hay mucha oferta de cómo especializarse o cómo desarrollar las habilidades de comunicación. Eh, por juicio propio, o sea, por una recomendación mía, y está claro, es mía, siempre a mí me resultó mucho más cuando las cosas son personalizadas. Estás en tú a tú con una persona y se dedica directamente a vos. Pero a veces no se puede. ¿Sí? Depende también del caso de cada uno. Yo hay momentos en que he tenido la posibilidad de capacitarme uno a uno. Hay otras veces que he estado en cursos presenciales y una cuestión mía propia, a mí me encanta leer y sacar información de libros y a partir de ahí poner en práctica a ver qué me sirve y no me sirve. Pero son cuestiones muy personales. Eh, yo parto de que lo más lindo de cualquier tipo de formación es hacerla de la manera que te sientas cómodo y te guste, estés vos, te sientas bien. Hay gente que le encanta hacer las cosas, las formaciones en grupo. ¿Por qué? Porque le gusta socializar. Le gusta el hecho de poder salir de su casa, por ejemplo, ir a un lugar que esté con otras personas. ¿Por qué? Porque se relaciona con otras personas, conversan, es distinto, salen del ambiente habitual de trabajo o de su casa, ¿sí? Y se van y se relacionan con otras personas, y eso es muy positivo para ellos. Y hay otras personas que, por su naturaleza, no les gusta estar en contacto con mucha gente y prefieren algo online o personalizado. ¿Responde más o menos a tu pregunta? Excelente. Gustavo C. nos dice, ¿qué recomendaría para el tema de expectatividad y proyección? Para el tema de expectabilidad, puntualmente dejar en claro cuando yo hago un pedido. O sea, cuando estoy hablando de expectabilidad es porque yo estoy esperando de alguien, ¿sí? Si lo tomás por el lado de que alguien está pidiéndote algo a vos y están esperando de vos, en los dos casos, hablar de los estándares,
¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de satisfacción para ese pedido? Ya sea que vos lo estés haciendo o que te lo hagan. Si es tu jefe que te está pidiendo algo, decir, perfecto, yo tengo que hacer. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué se tiene que dar para que usted esté satisfecho con este trabajo que me pidió? Y anotar, ¿sí? Y en el caso de que yo haga un pedido, tener la precaución de decir, mira, Gustavo, necesito que este trabajo me lo hagas en antes del martes. ¿Qué es antes del martes? ¿Es el lunes en la mañana o el sábado al mediodía? Porque es antes del martes. ¿Tá? No, ¿qué día? Especifíqueme qué día necesita este trabajo. Bueno, no, lo necesito el lunes a las 5 de la tarde. Perfecto. ¿Y cómo necesita el trabajo? ¿Qué información requiere? ¿Lo que habitualmente hacemos o necesita algo más? ¿Está? O sea, esas son las condiciones. Es ampliar un poco más la información, desmenuzarla, para que sepamos los detalles, lo que está oculto debajo de ese tráeme el informe antes del martes. ¿Me explico? Eso era expectabilidad, y me habías hablado de otra. Proyección. El tema de proyección es tener un poquito más de empatía. Hay que desarrollar la empatía, la escucha activa, porque cuando yo tengo una proyección, estoy trabajando mucho desde mi ego, ¿sí? Cuando yo proyecto algo, es porque no estoy teniendo en cuenta a los demás, o sea, es mi experiencia nada más la que estoy haciendo valer, y las cosas como yo digo. Entonces ahí hay que trabajar un tema de empatía, de escucha activa, ¿sí? De apertura, y eso se trabaja, puede ser a través de lo que vemos ahora, de la inteligencia emocional, y, y si no también quizás un tema de coaching para empezar a ver creencias propias, porque la proyección es mucho del ego y hay que revolver a veces nuestras propias creencias para poder bajar un poco la guardia y escuchar un poco más a los demás. Excelente, excelente. ¿Alguna otra consulta, mis estimados participantes? Javier Mosquera nos dice gracias. Sí, excelente. Listo. Podemos Bien, continuar, mi estimado. ok. Vamos a avanzar un Buenas poquito noches. Sí, Dale, mi Sí, estimado Gustavo. buenas noches, perdón que le haya cortado. Verá, una situación, una consulta, no. O sea, bueno, ahorita yo le sí, entendí el tema de la expectatividad, sí, pero, o sea, me pasa que a veces, por más de que se explique o me comunique, incluso por de exagerar, bueno, no exagerando, me demoro casi un día en indicar qué es lo que uno quiere, pero aún así el producto final no se recibe tal como se le indicó, porque incluso uno espera hasta un poco más, ¿no? bien, me estás hablando que en este caso vos estás solicitando algo que pones en claro bien todo lo que necesitas, pero que no te devuelven eso. ¿Es correcto? Así es. E incluso, o sea, Bueno, uno también tiene esa expectativa de que le va a dar un aporte adicional, porque sí, uno espera eso de la a gente la que tiene a final cargo. es Ujú. como que prácticamente yo le estoy indicando todo lo que tiene que hacer y en Bien, resumen le estoy haciéndole el trabajo que bien. también Algo que te recomiendo primero, que es una técnica que usamos mucho en coaching, que es el parafraseo, que es lo que acabo de hacer contigo. Cuando me comentaste, dice, lo que entiendo es esto, te dije. Cuando vos das una explicación y decís, bueno, yo necesito que se haga esto de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿Perfecto? Sí, te van a decir. Bueno, por favor, díganme qué les he pedido. Entonces, de esa manera, tirás la pelota para el otro lado y primero vas a chequear si realmente te han prestado atención o no. O sea, para ver si el problema está en que no te prestan atención o el problema está en que ellos no cumplen con su promesa. O sea, cuando vos haces un pedido, ¿sí? Esto es un tema de lenguaje. Cuando vos haces un pedido y das las condiciones de satisfacción y la otra persona lo acepta, eso ya se convierte en una promesa. O sea, es una promesa que tiene el otro de cumplimiento contigo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando no se cumple la promesa, como se había pactado,
se deteriora la relación, o sea, vos perdés la credibilidad. O sea, si yo no cumplo con lo que yo te había dicho que iba a hacer, en esa promesa, yo pierdo credibilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, el problema, si realmente es así, si estás comunicando bien las cosas y ellos lo están entendiendo, no es un problema tuyo puntual, el problema está del otro lado. Hay que trabajar sobre las otras personas para ver qué pasa con su compromiso, ¿sí? Con su responsabilidad y con su escucha, a ver qué está pasando ahí, pero el problema no es tuyo en sí, hay que trabajar sobre el otro. ¿Se entiende? Sí, Alejandro, muchas gracias. Sí, sí, ya está entendido. Bien, pues cuando gustes y después, ahí después yo le voy a decir a Raúl que les pase mi correo, si después tenés alguna otra consulta o querés explayarte un poco más, lo charlamos, ningún problema. Excelente. Ok, perfecto. Bien, ok, la inteligencia emocional. Nosotros sabemos que somos seres inteligentes, pero pocas veces habíamos hablado de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque normalmente las emociones nosotros no le dábamos importancia. Las emociones son cosas que nos pasan. A ver, pasó algo feo y nos ponemos tristes, y nos provocaron y nos enojamos. ¿Está? Son cosas que suceden en el cuerpo, entonces es automático el tema. El tema es que las emociones tienen muchísimo que ver en nuestro cuerpo y en todo lo que hacemos. Hay una definición de lo que es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ser inteligente con las emociones. De eso se trata, ¿no? La definición de inteligencia emocional es esto, es la capacidad de conducir las emociones y comprenderlas, de tal manera que podamos utilizarlas para guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento para obtener mejores resultados. O sea, es empezar a aprender a que en vez de que las emociones nos manejen a nosotros, empezar nosotros a conducir las emociones. Esto genera un impacto terrible, pero también es un trabajo terrible, porque empezar a tomar conciencia de nuestras emociones en momentos particulares y empezar a poder canalizarlas y guiarlas, por ejemplo, el enojo, la ira. Yo me imagino a Gustavo, después de que se preocupó y les explicó todo porque está harto de que no le traigan las cosas como tienen que ser, entonces les hizo casi el trabajo, le dijo cómo lo tenían que hacer y después no se lo traen. No sé, yo en el lugar de él yo me enojaría mucho y la ira se me viene acá y para contenerme capaz no sé, me desfiguro y termino golpeando una pared, qué sé yo. ¿Y qué pasa? Me nubla la capacidad de raciocinio y tomo alguna decisión impulsiva, ¿sí? Eso pasa con las emociones, juegan con nosotros. Entonces está muy bueno empezar a aprender a controlarlas. Les digo, no es fácil, ¿está? Y hay ámbitos en que podemos hacerlo mejor que en otros. Ya les voy a contar alguna experiencia personal. El tema de las emociones, la palabra emoción viene en una etimología, es el motus anima. El motus anima es el espíritu que nos mueve. Desde hace mucho tiempo ya se hablaba que nosotros nos movemos a través de emociones. Y de hecho es lo que nos hace humanos. Si no tuviéramos emociones, seríamos como los animales, incluso como ciertos animales, porque ya los mamíferos tienen emociones. Ya ustedes ven cuando nace un ternero de una vaca, inmediatamente la madre lo protege, lo lame, lo cuida. Eso es cariño, es una emoción, ¿sí? Le falta la parte de razón, pero los mamíferos ya tienen emociones. No así los reptiles. Los reptiles no tienen emociones. ¿Cómo funciona el cerebro? Básicamente, ¿qué pasa? Cuando se produce una X situación, ¿sí? Vamos a suponer esto que ponía de ejemplo a Gustavo, ¿no? Me traen mal el informe. ¿Qué pasó? Me enojo, ¿sí? Me agarra ira, vamos a poner un ejemplo. En este camino, cuando se dispara la emoción, no llega directamente al cerebro de una vez. Resulta que se ha estudiado y nosotros tenemos tres cerebros, el reptiliano, el límbico y el córtex. El reptiliano es el cerebro más antiguo que tenemos nosotros y por eso se llama reptiliano, no tiene ese cerebro, esa parte del cerebro no tiene emociones y es donde nosotros tenemos el instinto básico.
el instinto de supervivencia, el instinto de reproducción, lo más básico. Compárenlo con las acciones que tiene un reptil. ¿Sí? ¿Qué hacen? Ellos atacan, ¿sí? Si sienten peligro, se refugian, ¿sí? O cuando tienen algún tema en particular, pero no tiene más que eso. Después sobre ese cerebro se desarrolló el cerebro límbico, que está conducido por la amígdala, se llama esa parte. Y ahí es donde están las emociones. Después sobre ese cerebro se creó todo el córtex, que es donde nosotros tenemos la capacidad de razonar, de pensar qué pensamos y todo esto. Pero resulta que en las conexiones que tenemos desde nuestros sentidos hacia todo nuestro circuito cerebral, hay un camino que es más corto, que va desde los sentidos a la amígdala y desde los sentidos al córtex. Hay un camino más corto que va directamente a la amígdala. Entonces, cuando se produce una emoción, ¿sí? El primero que procesa la información es la amígdala. Por eso se producen cambios químicos en el cuerpo, ¿sí? Antes de que nosotros podamos detenerlo de manera consciente. A ver, viene mi hijo de la escuela y me dice, papá, me saqué un 0. Bueno, ¿sabes qué? Pensé que había estudiado, qué sé yo. Antes de decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no estudiaste? Antes de tener esa capacidad de detenerme y pensar, a ver, ¿qué pasó para que esto llegara a esta situación? No, lo primero que hago es enojarme. Y capaz que le digo, no, estás castigado, no tenés computadora por una semana. Y resulta que no había podido estudiar porque, no sé, había estado, en esta situación yo, por ejemplo, había estado yo en una semana en el hospital cuidando a mi padre y la madre no había tenido tiempo por todas las cosas de la casa, más las cosas que se recargaron porque yo no estaba, no habían tenido tiempo de estudiar nada. Y yo no doy tiempo a eso. Yo inmediatamente tengo una emoción y reacciono. Y eso pasa naturalmente con todas las emociones. Fallece un ser querido. Bueno, inmediatamente uno se le dispara y tiene la angustia, ¿no? Y tiene que procesar eso. ¿Y qué hacemos? Y a veces depende de la intensidad de la relación que teníamos con la persona, es cómo vamos a llevar esa emoción, hasta dónde la vamos a llevar. ¿Mm? Pero entonces, básicamente tenemos tres cerebros, reptiliano, límbico y el córtex. Y desde el más antiguo, cuando se dispara, tiene control sobre todos los demás. Porque si en este momento estamos todos acá tranquilos, y resulta que después avisan de que hay, no sé, un terremoto en Ecuador, ustedes van a estar se van a quedar hablando conmigo de la inteligencia emocional. No, instintivamente ustedes tiran todo y se van corriendo al lugar más seguro. Y nadie pregunta nada. ¿Por qué? Porque el cerebro reptiliano toma control de toda la situación para preservar la especie. Por eso controla la preservación y la reproducción de la especie. Eso está en el córtex. Después tenemos, como les decía, el tema de las emociones y por último el córtex. Siempre pasa que a veces reaccionamos de mala manera y después al tiempo empezamos a razonar y a veces nos arrepentimos y bajamos de tono, ¿sí? Y nos calmamos y vemos las cosas de otra manera. Pero en el momento a veces tomamos decisiones o decimos cosas que después lamentamos. Y eso es por falta de control emocional. Normalmente estamos acostumbrados a esto, y esto no nos enseñó nadie. Esto salió todo a la luz ahora con el estudio de las neurociencias, que bueno, esto viene de los años 70, pero ahora está en auge. Y nosotros tenemos normalmente dos posiciones existenciales básicas. ¿Cómo estás? ¿Bien o estoy mal? Y nosotros con eso ya nos arreglamos. No tenemos matices en el medio. Pero para empezar a practicar esto de conectarnos un poco emocionalmente, hay que empezar a hacer un trabajo hacia adentro de conocernos nosotros mismos. Entonces podemos empezar a preguntarnos nosotros, por ejemplo, ¿cómo sería estar muy bien? Yo digo estoy bien. ¿Qué es para mí estar bien? Y para mí estar bien es que, no sé, salí y el día estaba despejado y todos me saludaron en el trabajo. Bueno, yo con eso estoy bien. Ok, bueno, perfecto, ya tenés una medida. ¿Cómo sería entonces estar muy bien para vos? Bueno, a ver, para mí estar muy bien sería que, no sé, aparte de eso, en la noche llegué a mi casa y mi esposa me había hecho la cena que más me gusta. Ok, bueno,
¿Y en qué otra parte de tu vida? A ver, ¿cómo sería estar bien en otra parte de tu vida? ¿Tá? Y empezar a analizarse en eso, a ver, ¿cómo sería estar bien? ¿Cómo sería estar bien con una persona? ¿Cómo sería estar muy bien con esa persona? ¿Y cómo sería estar mal? ¿Y cómo sería estar muy mal? ¿Y cómo sería estar extremadamente mal? O sea, ¿a dónde están los niveles? Es para empezar a conocernos emocionalmente. Porque yo puedo decir, ¿cómo estoy ahora? Yo estoy muy bien, yo estoy contento. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que me gusta. Ok, Alejandro, ¿y cómo sería estar extremadamente bien? Sí, puedo tener, y no sé, ve a Raúl que se ríe un poco cuando yo hablo, porque lo veo serio, entonces no estoy extremadamente bien. ¿Se entiende? Entonces, uno puede ir midiéndose, pero para eso hay que hacer un trabajo de introspección y empezar a conocerse. Y sobre todo en aquellas emociones en las cuales nosotros queremos empezar a controlar. ¿Mm? Vale, ¿cómo sería estar enojado? Y estar enojado es de que no me entreguen el informe como yo quería. ¿Y cómo sería estar muy enojado? Y no, que encima se hayan olvidado de traerme el informe. ¿Y cómo sería estar, pero pésimo? Bueno, y empezar a evaluarnos. ¿Para qué? Para eso, sobre todo, es un ejercicio para empezar a tomar contacto uno con las emociones de adentro. ¿Mm? Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de la emoción? Por un lado está el acto en sí, o sea, el suceso, lo que ha pasado, y esto tiene dos componentes. Tiene un componente cuantitativo, que es de lo que estaba hablando, o sea, en qué medida pasó eso, ¿sí? Y por otro lado, tiene un componente cualitativo. ¿Está? Entonces, yo puedo decir, eh, me siento mal porque a mi hijo le fue mal en la escuela. Perfecto, cuantitativo, ¿cuán mal le fue? ¿Sí? Y después el componente cualitativo, o sea, cuáles fueron las condiciones por las que pasó eso, ¿sí? Esas dos cosas generan el disparador de la emoción, ¿sí? Y vamos disgregando esto acá para que vean que todo lo que es el tema de emoción no es simplemente algo que se dispara y está. No, todo tiene su ciencia, tiene su estudio y lo tenemos que conocer para poder identificarlo. O sea, eh, como dicen en las empresas, lo que no se mide no se puede gestionar, ¿no? Bueno, lo que no se conoce, si no tenemos información de cómo es una emoción, cómo se comporta, no vamos a poder hacer nada con ella. Por eso es todo esto que estamos viendo ahora. Las emociones tienen un circuito y a través de este circuito vamos a poder empezar a hacer el trabajo de identificarlas para poder empezar a controlarlas. Primero, hay una situación X que dispara una emoción, ¿sí? Cualquier cosa. Cuando se dispara esa emoción, entra a través de nuestros sentidos y se produce una reacción fisiológica en el cuerpo, ¿sí? Entonces, le entregaron el informe, no como lo quería Gustavo, inmediatamente a él se le produce una reacción química en su cuerpo que le empieza a generar ya el seteo del enojo. ¿Está? Y a él inmediatamente, después de la reacción fisiológica, porque está primero antes de que los pensamientos, se le empiezan a generar pensamientos. Estas personas son inútiles, no entienden lo que les dije, me pasé todo el tiempo explicándoles y no entienden qué les pasa. Y empieza a generarse todo ese tema de pensamientos en la cabeza. ¿Qué pasa? Después de los pensamientos que yo tuve, yo genero una conducta. ¿Sí? Y después de la conducta, eso, como yo me comporto, genera un resultado. Entonces, ¿cómo se trabaja esto de las emociones? Por ejemplo, lo que decía Gustavo, si el resultado que yo estoy obteniendo a través de la conducta que tengo no es el que deseo, no me gusta el resultado. ¿Por qué? Por ejemplo, porque ante esa situación yo me enojé y terminé, no sé, hablándole mal a uno de mis empleados, no me gusta el resultado, no estoy conforme con eso y aparte de eso, eso generó roces con el empleado o quizás degradó un poco la imagen que yo tenía en la empresa porque me comporté mal. Entonces, no estoy conforme con un resultado ante una emoción X. Entonces, lo que tengo que hacer es, si no me gusta ese resultado, voy para atrás. Digo, ¿cuál fue la conducta que yo tuve? Y la conducta fue esa, o sea, me expresé de mala manera. Perfecto. ¿Y qué pasó antes de eso?
Y antes empecé a pensar que estas personas eran unos inútiles y qué sé yo. Y ahí es donde nos detenemos un poquito. O sea, en los pensamientos. Nosotros donde vamos a poder trabajar, ¿sí? Es en los pensamientos, ¿sí? Que nos van a llevar a una conducta. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer para trabajar en los pensamientos si se disparan cuando tenemos una reacción fisiológica? Bueno, por ejemplo, yo les cuento. Eso se llama ancla. Yo personalmente, después, cuando yo me enojo mal, inmediatamente me he dado cuenta, después de un tiempo que estuve estudiándome, que inmediatamente yo empiezo a hacer bruxismo, acá, yo trago la mandíbula y aprieto los puños. Eso me llevó un tiempo identificarlo, pero ahora yo inmediatamente, ante una situación X, yo aprieto los puños, ya me estoy dando cuenta de que estoy ante una situación que me va a disparar ira. Entonces puedo empezar a trabajar en mis pensamientos antes que se generen solos. ¿Sí? Tengo un ancla, se llama ancla. Eso lleva tiempo trabajarlo. Y encima depende mucho de la intensidad de las emociones. Porque, por ejemplo, yo esta ancla del tema de la ira, me resultó muy bien y la pude trabajar muy bien en ámbitos de trabajo, ¿sí? Con mi personal, con los equipos de venta que yo tenía. Ahora, hay un lugar donde al día de hoy no puedo controlarlo y son mis hijos. O sea, ellos me sacan de quicio. O sea, todavía no logro, o sea, es tal el vínculo que yo tengo con ellos, es más estrecho, entonces cuando pasa algo, la emoción es mucho más fuerte que al día de hoy no lo controlo, ¿sí? Apenas voy regulando algunas cosas en situaciones particulares, pero en general, cuando ellos repetitivamente hacen cosas que ya habíamos hablado 1000 veces de que no se tienen que hacer, y a mí me sacan de quicio. Entonces ahí sí, como le decía Gustavo, me tocará empezar a trabajar con ellos, a ver qué pasa que no me están entendiendo. Pero muchas veces está la emoción que yo me ciego ante eso y me cuesta identificarlo, me cuesta bajar los decibeles para empezar a tratarlos con más psicología, con más razón que con la emoción. ¿Está? Pero el trabajo es ese. Con este cuadro que tienen acá, que es cómo se da la emoción a partir de una X situación y te lleva a una conducta que genera un resultado, es empezar a evaluar si ese resultado no es lo que yo quería, empiezo a trabajar de ahí para atrás, empezar a analizar cuál fue mi conducta, cuáles fueron los pensamientos que la dispararon y a partir de ahí tratar de identificar qué hago yo fisiológicamente, en dónde me da para detectarlo antes que se dispare el pensamiento. Hay muchas personas, por ejemplo, que cuando se enojan les empieza a doler el estómago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como que canalizan ahí, se frustran y lo toman por el estómago. Hay otros que se ponen colorados. ¿Sí? Fisiológicamente es como que la piel les cambia de color. Y esas son cosas que tienen que ir identificando cada uno. ¿Sí? Eso incluso hasta lo pueden tomar desde un punto de vista positivo. O sea, si yo, por ejemplo, hay una situación que me hizo feliz, ¿sí? La reacción fisiológica fue, no sé, la sonrisa, son temas básicos, lógicos y que pasan siempre. Sonrío, me relajo, me siento bien. ¿Qué conducta tengo yo cuando estoy feliz? ¿Sí? ¿Y cuáles son los resultados que obtengo cuando estoy feliz? ¿Por qué? Porque también puedo trabajar la emoción para potenciar ese círculo, ¿sí? Y tratar de mantenerme más tiempo en esa misma emoción, ¿sí? Esa es otra forma de trabajar. Este tema de inteligencia emocional me encanta. Bien, continuamos. Resumen de emoción. Se dispara mediante un acontecimiento X, le damos valor según nuestra interpretación, es lo que le decía, si estoy en el trabajo, yo puedo interpretar una situación X de una manera y si estoy con mis hijos de otra, ¿sí? Una situación similar, y posee siempre consecuencias a nivel conductual, ¿sí? Es ahí donde podemos optimizar nuestros resultados si nos manejamos mejor emocionalmente. Algo que es muy interesante para ver en tema de las emociones es la brújula de las emociones, porque muchas veces uno le da connotaciones buenas y malas a las emociones, y en realidad no es así. Por un lado tenemos dos emociones básicas, que es la tristeza y la alegría, ¿sí? Ahora, ¿qué tienen de semejante la tristeza y la alegría?
en realidad tienen de semejanza que se mueven a través del eje de los logros, ¿sí? En la medida que yo alcanzo cosas que quiero, ¿sí? Yo me siento más alegre, me siento más contento, me siento más satisfecho. Y en la medida que yo pierdo cosas, me siento más triste. Incluso después, el tema de perder hasta seres queridos. O sea, es una pérdida, ¿sí? Logros, me pongo alegre; pérdidas, me pongo triste. Y por otro lado, tenemos el otro eje que va del miedo al enfado. Y es el eje de las amenazas. En la medida de que yo, es así, a ver, les doy un ejemplo gráfico. Supongamos que yo soy un caballero feudal, ¿no? Y yo soy muy valiente, o sea, estoy desde el lado del punto de vista del enfado, de la valentía, estoy bravo, ¿no? Y yo voy a luchar contra todo un ejército. Yo voy valiente, ¿no? O sea, no tengo miedo, soy valiente. ¿Qué pasa? Resulta que cuando estoy en el campo de batalla, aparece un gigante, ¿sí? Grandote, así. ¿Y qué pasó? Y ya no es lo que yo estaba acostumbrado a pelear, es algo que estaba fuera de mi alcance, y ya mi valentía ya no me sirve, porque la amenaza es más grande de mis recursos para enfrentarla. Entonces paso al miedo, me da miedo, y me voy corriendo. En el eje del miedo y el enfado, lo que rige es la amenaza. Ante cualquier situación, si yo tengo los recursos para enfrentarla, voy a estar del lado del enfado, de la bravura, de la valentía. Si la amenaza es más grande de los recursos que yo tengo, entonces me voy al miedo. Me reparo en el miedo. Si yo, por ejemplo, estoy en la calle, voy caminando con mi hija y alguien le hace algo a mi hija, ¿está? Si yo veo que la persona es chiquito, flaquito, qué sé yo voy a ser valiente y voy a enfrentarme sin miedo, ¿está? Y la voy a defender a toda costa. Ahora, si resulta que era un tipo de 2 metros que viene del gimnasio y es grande, obviamente también la voy a enfrentar por una cuestión de supervivencia, porque mi cerebro reptiliano me va a estar dando la orden de conservación de la especie, de mi manada, ¿sí? Y yo la voy a cuidar, pero la voy a cuidar con miedo, porque sé que esa persona con 2 trompadas me va a tirar al piso, pero quizás al menos le doy la oportunidad a mi hija de que salga corriendo. Entonces, eh, otro ejemplo, voy a tomar una nueva posición, me ascienden en el trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa? Es un horizonte nuevo, es una posición en la que yo no estaba acostumbrado. Ahora, si yo tengo las habilidades para desempeñarla correctamente, yo me voy a sentir bien, me voy a sentir cómodo, me voy a sentir entusiasmado, voy a tomar ese desafío. Ahora, si me faltan herramientas, ¿qué pasó? Y yo voy a tener un poco de temor y voy a buscar ¿qué? Voy a buscar formarme en las habilidades que me faltan para poder sentirme confiado y desempeñar ese trabajo como yo creo que se tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, todas las emociones no es que tienen un sentido, no es que son buenas o malas. En realidad, las emociones nos están dando información sobre nuestro estado y de cómo estamos nosotros, pero no es ni bueno ni malo. El enfado o la valentía nos están diciendo que tenemos recursos para enfrentar una situación. El miedo nos dice que nos hace falta adquirir ciertas habilidades o ciertos conocimientos para poder enfrentar eso que nos da miedo. Incluso las fobias, ¿sí? Las fobias que son el miedo en extremo, a la persona le hace falta recursos para poder enfrentarla. Conocimiento, información, experiencia, para poder que vea que una araña no le va a hacer nada, que hay distintos tipos de arañas y hay arañas que son malas y otras que no. Y si vamos en el caso de la tristeza nos da la información de que hay una situación que tenemos que aceptar para poder avanzar. ¿Sí? Perdimos algo que no nos gustaba, sea lo que sea, tenemos que aceptar la pérdida para poder avanzar. Y cuando estamos alegría, nos está informando nuestro cuerpo de que estamos en el buen camino, que estamos por la senda correcta, que estamos en un estado que nos queremos mantener. Pero si nosotros no pasáramos por toda esta montaña rusa de emociones, no seríamos humanos. ¿Sí? Entonces, es normal que las sintamos, es importante conocerlas y empezar a identificar para qué nos sirven, no solo para justificar un acto. No, es que le pegué a mi hijo porque me enojé. No, esa no es la manera, ¿sí?
Bien. Eso se los comenté recién, y va muy de la mano con lo que hablamos antes. El 80% de las decisiones que tomamos son emocionales, para todo. Para comprarse una camisa, para comprar un auricular, para comprar una computadora, para comprar un auto, para cualquier cosa. Siempre están las emociones guiando nuestras decisiones. Entonces, ténganlo en cuenta. Mi intención en este tiempo que hemos compartido juntos era darle una introducción a qué son las habilidades blandas, cómo impactan no solo en nuestro trabajo, sino también en las relaciones que tenemos con los demás, que cada vez cobran más importancia en todas las empresas. De hecho, ya se escucha, y lo tienen que haber visto ustedes, en muchos casos que ya prefieren tener personas que están dispuestas a aprender, que estén aprendidas y con malos vicios, ¿sí? con ciertos malos hábitos, o que no tengan ciertas competencias, como por ejemplo trabajo en equipo, el tema de la adaptabilidad, la flexibilidad al cambio. Es más fácil trabajar con esa gente para que adquieran las habilidades que faltan duras, ¿sí? Pero que tengan las competencias blandas. Y esto ha venido también cambiando porque en la historia de la industria a nivel general, los trabajos operativos, técnicos, repetitivos, cada vez están más en manos de máquinas, ¿sí? Y las personas estamos cada vez más en posiciones en las cuales tenemos que tomar más decisiones humanas, ¿sí? Ya no tanto como máquinas, y tenemos que tener contacto con más personas y tomar decisiones de otra índole, que hace que el tema de las habilidades blandas tome más importancia cada día. Incluso se está hablando, y en algunos países ya, sobre todo nórdicos, desde la escuela ya empiezan a enseñar estas habilidades, porque saben que el éxito está más determinado por cómo se desempeñan las personas en la sociedad que por el conocimiento específico que tengan en un rubro determinado. Así que nada, espero que esta introducción a lo que es habilidades blandas les haya sido de interés. Yo agradezco a CEPI enormemente por este espacio, y a todos ustedes por haberme aguantado durante este tiempo. Y nada, queda el contacto mío, ahí le voy a decir a Raúl o les escribo ahora por chat mi correo electrónico, y si no, buscan ahí en la página egocoaches.net, y ahí están todos mis datos de contacto. Cualquier duda, consulta que tengan, no tengan ninguna vergüenza ni sientan nada en dármelo. A mí, algo de lo que me mueve a mí y por lo que hago, es porque me gusta ayudar a las personas. Así que cuenten conmigo, y nada, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Alejandro, por tu participación el día de hoy. Temas muy interesantes, mis estimados participantes. Espero que haya sido de su agrado. Agradecemos la participación de Alejandro por parte del presidente del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Fernando Salinas, e Ivonne Romero, coordinadora de capacitación. Pues nuevamente muchas gracias, mi estimado Alejandro, por tu aporte el día de hoy. Esperamos vernos en una próxima charla contigo, y seguro los éxitos full y que todo salga bien en donde te encuentres en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Chao, chao. Chao, chao.